quiero bajar, me la vuelvo a bajar. Ahí están viendo. La activo. Me la bajo. Perfecto. Voy a ir a la calle para escuchar esta misma música y me la bajo desde afuera en mi casa. Esta es otra nueva. Vamos bajando. Estoy afuera. Vamos a prender. Ahí me la bajé. Estoy afuera. Ahí la activo. Vamos a bajar. Vamos a ir a la calle. ¿Se fue? Regresó. Bloqueamos. Perfecto. Adiós, vecinos bullangueros. Activamos. Ahí. Chao. Activamos. Adiós. Adiós música, adiós bulla. Activamos. Chao, vecino bullanguero. Activamos. Perfecto. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. En este video vamos a construir un dispositivo que nos va a poder permitir bloquear cualquier señal Bluetooth y no solamente ello, sino también bloquear cualquier señal Wi-Fi. Vamos a decirle adiós a esos vecinos faltosos y malcriados que suelen poner la música a todo volumen. En este video vamos a bloquear su señal y le vamos a decir adiós a esos bullangueros. Y no solamente ello, no es lo mismo que tú compres un dispositivo ya fabricado y hecho a que tú mismo lo hagas. Un proyecto do it yourself. Y en este video te voy a enseñar a construirlo paso a paso. Sin más que decir, ¡empecemos! Bien, ahora sí estamos listos para empezar este interesante video y mostrarles qué es lo que vamos a necesitar para este proyecto. Antes de empezar quiero mostrarles acá a la supervisora. Es la hora del relajo, se quedó dormida, Mini, está durmiendo en la mesa de trabajo, pero no importa, ella le ingregué en la casa, así que se le permite todo. Vamos a empezar primero con este microcontrolador, un ESP32U, ahí están viendo ESP32U de 38 pines. Esto lo adquirí en AliExpress, ojo, no estoy promocionando nada de AliExpress, al contrario, AliExpress no me paga nada por este video, pero igual yo lo adquirí en AliExpress, la verdad que no es muy caro. Este módulo es un ESP32U. Acá pueden ver el pinout, que se lo voy a mostrar luego en la computadora. Este módulo es muy interesante porque tiene una conexión Wi-Fi aquí, un puerto Wi-Fi para una antena, que después lo voy a mostrar. Y aparte tiene una conexión Bluetooth. Es decir, tenemos las dos señales que vamos a bloquear en este proyecto. Tanto la señal Wi-Fi de, ojo con detalle, de 2.4 GHz, así como la señal de Bluetooth. ¿Ok? Muy, pero muy importante este módulo ESP32U, que después les voy a describir rápidamente a nivel de la computadora. ¿Qué más necesitamos? Este otro módulo, aquí les estoy mostrando también aquí, el NRF24L01, más el PALNA, que les estoy mostrando acá. Este módulo es un módulo interesante también, muy pero muy económico, que viene con un puerto para la antena. La antena, ya el equipo viene con su antena. Esto es una antena muy pequeña realmente. Si pueden conseguir la antena mayor para un mejor alcance, aquí en Perú no conseguí la antena, voy a buscarla, pero igual el alcance es bastante bueno, de unos 5 a 8 metros, más que suficiente, incluso estando fuera en la calle vas a poder llegar sin ningún problema. Este módulo es un módulo de radiofrecuencia, ojo con el detalle, este módulo trabaja con 3 voltios, mucho por mucho cuidado con la alimentación. Si le pones 5 voltios lo vas a quemar. ¿Qué necesitamos? Necesitamos 2 módulos para el código de programación que les voy a mostrar luego. Este dispositivo es muy barato realmente. Acá están viendo la distribución de pines que luego se los voy a mostrar. Ok, básicamente es esto y un interruptor, un
power bank y otras cosas muy pequeñas que luego se los voy a mostrar. Ahora sí, vayamos a la computadora para mostrar el diagrama esquemático y hablar algunas características técnicas de estos dos componentes importantes. Pues bien, ahora sí estamos listos para empezar a describir el diagrama esquemático y hablar en detalle de cada uno de los componentes. Acá tenemos el diagrama esquemático de este Bluetooth Hammer, con el cual le vamos a decir adiós a tus vecinos bullangueros. La verdad que las conexiones son muy simples. Aquí les voy a mostrar primero. Tenemos el ESP32U, que ya les mostré en la parte inicial. Acá podemos observar el diagrama de pines, el pinouts. Se trata pues de un circuito integrado, un microcontrolador ESP32 de 38 pines. Y algo importante a tener en cuenta es que la alimentación externa la pueden trabajar a través del puerto micro USB que trae, que es por el cual nosotros lo vamos a alimentar. También tiene un pin de 5 voltios aquí, de entrada de voltaje de 5 voltios, pero en su conjunto ese voltaje de 5 voltios es regulado a un voltaje de 3.3 voltios. Ojo al detalle, internamente este circuito integrado lo que hace es ingresan 5 voltios por el pin del puerto USB, micro USB, o por el pin de entrada de 5 voltios, y él lo regula a un voltaje de 3.3 voltios internamente. Por tanto, por este pin podemos obtener los 3.3 voltios de salida. Este pin es de entrada de 5 voltios, alimentación externa, y este es un pin de salida de 3.3 voltios. Tiene una serie de pines. Obviamente no voy a consumir tiempo explicándole el detalle de cada uno de los pines, pero sí les voy a mostrar un pequeño overview. Este es un microcontrolador ESP32U, es genérico, que es un módulo que nos permite tener Wi-Fi, Bluetooth, indispensable para una variedad de aplicaciones. La verdad que es un dispositivo muy interesante. Aquí podemos ver algunas características técnicas. Por ejemplo, el SPI Flash trabaja a 32 megabits con un voltaje de alimentación de 3.3 voltios. El core es un ESP32. Aquí hay algunas consideraciones técnicas, como por ejemplo lo que les hablaba, ¿no? El protocolo Wi-Fi. Ojo con el detalle, el rango. Aquí hay algunas consideraciones técnicas, como por ejemplo lo que les hablaba, ¿no? El protocolo Wi-Fi. Ojo con el detalle, el rango de frecuencia trabaja de 2.4 a 2.5 GHz. Es decir, puede trabajar para bloquear redes Wi-Fi de 2.4G y no trabaja para redes de 5G. Ojo con el detalle, porque su rango de frecuencia es de 2.4 a 2.5 GHz. Para nuestras pruebas vamos a bloquear señales Wi-Fi de 2.4 GHz. Tiene una antena de Bluetooth, un puerto Bluetooth para la conexión a Bluetooth, es decir, nos podemos conectar al dispositivo vía Wi-Fi o Bluetooth, ¿no? Acá podemos ver las especificaciones técnicas, el hardware y una serie de, este es el datasheet, incluso los pines, el pin físico, el pin 1, el pin 2, el pin 3, y aquí tenemos los GPO, que también lo podemos observar aquí, la imagen de pinouts, ¿no? Ojo con el detalle, una cosa son los pines físicos y otros son los pines GPO, ¿no? Los GPO son los General Purpose Input Output, es decir, pines de entrada y salida de propósito general, ¿no? Que cumplen diversas funciones. Por ejemplo, el pin 1, que es tierra, acá podemos observar, por acá está el pin 1, que es tierra, el pin 2, que es de 3.3 voltios, que es este de acá, este es el pin 2, ojo con el detalle, y así, ¿no? El pin 3, el pin 4, según la nomenclatura del diagrama especificado obviamente aquí en el datasheet. Y acá hay algo interesante, por ejemplo, el pin 4, que es el sensor BP, ¿no? Que vendría a ser este de acá, corresponde al GPO 36, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con las especificaciones cuando hablamos de los GPO, ¿no? Por ejemplo, este pin 10 es el IO25 y corresponde al GPO 25, ¿no? Ahora, no necesariamente, por ejemplo, este de acá, el pin 17, es el SHD-SD, que vendría a estar por acá, vamos a verlo, el SHD-SD, que físicamente es el pin 17, ¿no? Es el de acá, el SD, el pin 17, y este corresponde al GPO 9, ¿no? Entonces, cuando agarramos referencia a este pin GPO 09, estamos hablando del pin 17, pero en el código de programación hay que nombrarlo con su GPO. Ojo, mandado con el pin físico. ¿Ok?
Básicamente es eso. Este es un circuito integrado que lo vamos a usar también para otros proyectos después aquí en mi canal de YouTube. Simplemente les estoy mostrando algunas consideraciones técnicas y aquí podemos observar el puerto integrado de antena Wi-Fi para la conexión Wi-Fi, es decir, podemos utilizarlo para infinidad de propósitos, no solamente para una conexión Wi-Fi interna, sino también una conexión Wi-Fi externa, es decir, podemos tener acceso a este circuito integrado desde internet. ¿Por qué? Porque tiene una conexión Wi-Fi y no solamente ello, también tiene un puerto Bluetooth incorporado, como les hablaba, ¿no? Algo importante a tener en cuenta es el puerto micro SD que tiene acá y tiene dos botones pulsadores. Acá a la izquierda podemos ver el botón pulsador de Enable que me permite resetear o reiniciar el dispositivo. No, quiero volver a cargar el código, presiono el botón y lo reinicio nuevamente empieza a cargar el programa y obviamente vamos a poder reiniciar el conjunto ordenado de instrucciones según lo que se ha programado. Y aquí tenemos este otro botón de boot, que no se trata del reboot, sino este botón boot permite realizar la programación del dispositivo, como vamos a ver después, ¿no? Una vez que nosotros estemos programando, es necesario presionar este boot para que el código se empiece a escribir en la memoria flash interna que tiene este microcontrolador. Ok, ese es el primer dispositivo, ¿no?, que vamos a tener en cuenta, que es este de acá a la izquierda. Y después, como les decía, también vamos a utilizar estos dos dispositivos que son dispositivos que tienen una antena externa. Acá podemos observar este dispositivo que es este de acá, que son dos. Este es uno de los dispositivos y este es otro. Estamos hablando del NRF24L01 más el PA-LNA. Este PA-LNA vendría a ser la conexión a la antena, ¿no?, como les he mostrado al inicio. Y algo importante a tener en cuenta es un módulo de radiofrecuencia que también lo hemos usado aquí para carros controlados por radiofrecuencia aquí en mi canal. Y no solamente ello, hay que tener mucho cuidado, como les decía, este dispositivo trabaja con 3.3 voltios y justamente vamos a utilizar el voltaje que entrega de 3.3 voltios este señor para alimentar a estos dos dispositivos de radiofrecuencia. Aquí están las antenas, el código se va a cargar en el SP32 y él va a ejecutar las sentencias para luego enviar la información a los NRF24L01, los mismos que a través de su antena las va a enviar y va a poder hacer el Bluetooth Hammer, y no solamente ello, sino también el Wi-Fi Hammer, como lo vamos a ver después aquí en las pruebas técnicas. ¿Ok? Interesante el tema es que hay que tener en cuenta el voltaje de 3.3 voltios y no solamente ello, la disposición de los pines. Por ejemplo, aquí podemos observar el pin 1 es el de acá, el pin 2 vendría a ser BCC, el pin 1 es tierra, el 2 es BCC. Aquí hay que poner entre estos dos pines, hay que poner los 3 voltios. Tenemos el pin de CSN, el MOSI, el MISO, el IRQ, el pin del Serial Clock y el Chip Enable, ¿no?, para habilitar internamente la conexión al dispositivo. La verdad que es muy simple, como lo vas a ver luego. Y ahora les voy a mostrar básicamente cómo funciona este diagrama esquemático. La verdad que es muy simple. Estamos hablando del Bluetooth Hammer, ya hemos hablado especialmente acerca del ESP32U y hemos hablado también del NRF24L, que vamos a utilizar dos. Hemos dicho que a este señor lo vamos a alimentar con 5 voltios a través del USB, el puerto USB de entrada. Este es un micro USB. Este es un micro USB que voy a conectar un cable a mi power bank. Internamente lo conecto a 5 voltios, pero él internamente lo que va a hacer es va a entregar 3.3 voltios, que es su voltaje nativo. Esos 3.3 voltios van a ir por acá y voy a tener un botón pulsador on-off, pero es un botón, no un botón pulsador, sino un interruptor on-off. Ojo con el detalle. Entonces yo presiono y se va a cerrar y voy a entregar la alimentación por aquí a BCC, que es la alimentación tanto de este módulo de radiofrecuencia de la izquierda como de la derecha. Si se dan cuenta, este voltaje va a entregar a BCC a ambos módulos. El pin de tierra, que es GND, ¿no? Este pin de tierra va conectado a tierra, a GND1, y acá al pin 1 también del otro dispositivo para emitir las señales para el bloqueo Wi-Fi y Bluetooth. Y además voy a utilizar dos condensadores de 220 microfaradios, 16 voltios, pueden utilizar, o 25 voltios como quieran, entre BCC y tierra de cada uno de los dispositivos de radiofrecuencia. Esto es para evitar los falsos disparos y que el ruido externo no le afecte a ambos dispositivos. Voy a utilizar dos condensadores de 220 microfaradios, 16 voltios,
Y no solamente ello, como un indicador de que estoy alimentando estos dispositivos de radiofrecuencia, he puesto un diodo LED azul de 5 milímetros, pueden utilizar de 3 si quieren, y una resistencia de 100 ohmios. Como estamos trabajando con 3.3 voltios, obviamente una resistencia de 100 ohmios más que suficiente para que el LED limite esa cantidad de corriente y el LED azul se encienda. En otras palabras, cuando yo conecto el power bank aquí a la entrada del micro USB, él se alimenta, él empieza a ejecutar el código de programación, pero no está haciendo nada porque no estoy alimentando las dos antenas de radiofrecuencia. Para poder entregar esa información, lo que hago es presionar este botón para adicionar el voltaje de los 3.3 voltios y entregarlo a las dos antenas. ¿Ok? Se prende el LED indicándome que estoy energizando la salida de la información para que ésta se encargue de bloquear el Wi-Fi y el Bluetooth. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las conexiones? Muy simple, aquí les voy a mostrar. Acá les muestro las conexiones que vamos a utilizar para este diagrama esquemático. Vamos a utilizar dos códigos de programación, uno para una antena y este es para utilizar las dos antenas. Si vamos a utilizar una sola antena para el bloqueo del Wi-Fi, vamos a utilizar esta conectividad, y si utilizamos las dos antenas, como en mi caso, yo voy a utilizar a ambos. ¿Cómo las conecto? Muy simple. Por ejemplo, aquí 3.3 voltios a VCC, eso ya lo hemos hecho. Tierra, ya también ya lo hemos conectado. Y luego tenemos el CE, que es el chip enable, por ejemplo el CE de acá, el CE de aquí, lo estoy conectando a GPIO 16, lo que les hablaba, ¿no? Ahí vamos a ver, GPIO 16, y acá es el GPIO 16, que vendría a ser el pin físico 27, eso es uno. Ahora, el CSN al GPIO 15, el CSN que vendría a ser ese de acá al GPIO 15, y efectivamente el GPIO 15, ahí están viendo. El serial clock al GPIO 14, el serial clock que es el pin 5 al GPIO 14, perfecto. El MOSI y el MISO. El MOSI al 13, el MOSI vendría a ser el de acá arriba, el MOSI al GPIO 13, y finalmente el MISO al GPIO 12, el MISO al GPIO 12, y ahí está el GPIO 12. Ojo, estos términos ya lo hemos hablado cuando hemos visto los videos acerca de las comunicaciones con los protocolos que utiliza Arduino. Estos pines, MOSI, MISO, Chip Enable, Serial Clock, el IRQ incluso ya lo hemos hablado, así que te invito a que puedas ver mi gran gama de videos que he hecho en la lista de producción de Arduino, más de 110 videos de Arduino. La verdad que ya me cansé de hacer tantos videos de Arduino, ahora ya hago videos de otro tipo, pero vamos a reempezar el tema de la programación a través de este nuevo ESP32U para todos ustedes. El pin de IRQ no lo estoy usando. De igual manera, si vamos a usar una sola antena, solamente utilizarían este de acá, BSPI, para otra conectividad. Igual, 3.3 y tierra, el CE, Chip Enable GPIO 22, vamos a ver, CE, GPIO 22, acá 3333 GPIO 22, acá está, GPIO 22, perfecto. El CSN al GPIO 21, CSN al GPIO 21, el 2, acá, GPIO 21, están viendo GPIO 21. El Serial Clock al 18, el Serial Clock al 18, SSK al 18, vamos a ver, sube, y efectivamente 18. El MOSI y el MISO, el MOSI al 23, el MOSI al 23, el MOSI acá arriba, el último, al 23, perfecto. Y el MISO al 19, el MISO al 19, ¿no? Acá está el 19, perfecto. Así de simple, señores. Con esta configuración no necesitas más. Dependiendo del código que le apliques, puedes utilizar. Si utilizas un código de una sola antena, solamente utilizas un solo dispositivo, este de acá, y el microcontrolador con obviamente su condensador. Y si utilizas dos antenas, que es la que vamos a usar, yo te recomiendo utilices las dos antenas para utilizar dos NRFL24L01 con su PA LNA. Vamos a utilizar las dos con el microcontrolador, que es este diagrama como tal. Vamos a usar obviamente este código de programación con las conexiones de ambas antenas. Ok, como ven, muy simple y sencillo. Ahora sí vayamos al código de programación para mostrarte rápidamente cómo subir el código y explicarte algunas líneas de él mismo. Continuamos entonces. PCBGO, la empresa líder en el mercado, fabricante de tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica.
Ellos brindan el servicio rápido de prototipos de tarjetas PCBs en tan solo 24 horas. Cumplen los estándares de fabricación de tarjetas PCBs según las normas internacionales ISO de calidad, sometiendo la fabricación de tus tarjetas PCBs a las pruebas más rigurosas del mercado. El resultado, tarjetas PCBs de alta calidad en su fabricación, ideales para tus proyectos de electrónica. También brindan el servicio de PCB Assembly, es decir, ellos mismos te fabrican las tarjetas PCBs y te montan y ensamblan los componentes entregándote tu proyecto completo armado. Podemos observar el servicio de ensamblado de manera automática haciendo uso de robots y también de manera manual con el soldado de los componentes SMD sobre la tarjeta PCB, pasando rigurosamente por los controles de calidad visual. Desde tu navegador puedes ingresar a www.pcbgogo.com. Desde aquí tendrás acceso a pagar $1 para órdenes menores a $25. Vamos a hacer un ejemplo de cómo hacer una cotización instantánea. Vas a PCB Instant Quote. Luego vamos a Quick Order, es decir, a una cotización rápida. Y desde aquí vamos a adicionar nuestro archivo Gerber. Adicionamos el archivo Gerber de este proyecto. Podemos ver o visualizar nuestra tarjeta PCB, la parte frontal y la parte posterior, y luego podemos ya realizar nuestra cotización instantánea, modificar la cantidad de tarjetas que queramos para un costo de $5 para 5 tarjetas o 10 tarjetas, un shipping de $24, el monto total es $29. Vamos a ver al final que este monto va a reducirse a solamente $1. Podemos modificar la cantidad de tarjetas, como les he dicho. Pueden también modificar la cantidad de capas o layers de la tarjeta de PCB que están mandando a fabricar. Incluso el color, si deseen, pueden cambiar el color. Vamos a mantenerlo en color verde y el resto dejarlo tal cual. Luego de ello vamos a adicionar nuestra cotización al carrito. Y desde aquí podemos esperar a que se realice la revisión de la tarjeta por los expertos de PCBGogo para luego proceder con el checkout. Después de que hayamos hecho el checkout, solamente vamos a pagar $1 en vez de los $29 cotizados. Date el gusto de realizar tus mejores proyectos de electrónica y mandar a fabricar tus PCBs solo aquí en PCBGogo. Pues bien, ahora sí vamos a empezar con el código de programación. A ver si de verdad son dos códigos. Aquí les voy a mostrar. Acá tenemos los videos de, bueno, es una carpeta que yo tengo de Bluetooth Hammer de todos los videos. Le puse en marcha en ese tiempo, en ese entonces, pero miren, para que vean cómo tengo organizado los proyectos. Miren, cada uno de estos proyectos que ven acá, que son carpetas, una carpeta es un proyecto de cada uno de los proyectos y videos que he realizado aquí en mi canal de YouTube. Miren, ok, para nuestro caso es el Bluetooth Hammer. Ok, acá tengo dos códigos, el código para una antena y para dos antenas. Toda esta información te la voy a dejar en la descripción, incluso este archivo, estas líneas, para que lo tengan en cuenta. Ok, entonces vamos a empezar con el primer código. Voy a abrir el primer código para una antena. Ojo, para una antena. Ambos códigos trabajan para bloquear tanto el Wi-Fi como el Bluetooth. Ok, estoy abriendo el código para una antena para mostrarles que es lo que vamos a probar luego en la siguiente parte del video. Vamos a hacer una prueba para bloquear mi Wi-Fi. Y acá tenemos el primer código, pero hay algo importante a tener en cuenta, que es esto de acá, ¿no? Vamos a mostrarles acá que esta información también se lo voy a dejar. Es importante adicionar esta línea en las preferencias de Arduino de la siguiente manera. Vamos a File, Preference, y aquí las URL para que carguen los drivers adecuados para este ESP32. Tienen que adicionar esta línea de acá, ¿no? Esta línea es la misma, se fijan, es la misma línea que les voy a dejar en la descripción de este video. Adicionan esta línea, incluso lo pueden poner al final, no hay ningún problema, y lo adicionan. Ok, eso es importante, eso es por un lado. Por otro lado, es necesario adicionar los drivers también para la tarjeta del ESP32, ¿no? Esta opción de Tools, miren, Tools, Boards, ESP32 no va a salir hasta que ustedes no adicionen los drivers de la ESP32. ¿Cómo lo hacen? Van acá a Board Manager, ponen ESP32 e instalan estos drivers de acá, by Expressive System,
lo instalan. Yo ya lo tengo instalado, incluso hay una actualización que lo voy a dejar ahí. Yo tengo instalada hasta la versión 3.36, ¿no? Hay una actualización 3.3.7, yo lo voy a dejar en la que tengo para que lo tengan. Y la idea es que instalen estos drivers para que puedan la tarjeta verla y configurar. Ok, después de haber hecho eso, acá tengo mi SP32 que le voy a conectar el cable, en este caso el cable micro SD, luego les voy a mostrar. Y antes de conectar el cable quiero mostrarles qué puertos tengo activo. Voy acá al administrador de dispositivos. Miren, administrador de dispositivos. No tengo conectado todavía el cable al puerto USB. Y miren, puertos tengo los desde el 5, 6, 7, 8, 9, 10. Del 5 al 10, ¿no? No tengo más. Ok, voy a minimizar esto. Y ahora, acá les estoy mostrando el cable USB micro SD que le he conectado, y ahora lo voy a conectar al puerto USB de mi computadora acá. Ahí está mismo, sonó. Lo que voy a hacer es simplemente regresar al administrador de dispositivos, y ahora quiero ver qué dispositivo me ha adicionado, ¿no? Ahora miren, ahora existe el CON 13, este CON 13 no existía. Con 5, 6, 7, 8, 9, 10 y ahora existe el 13. Este CON 13 es el puerto al cual yo tengo que configurar en el Arduino IDE. ¿Ok? Regresamos al Arduino IDE. Obviamente ustedes tienen que tener el Arduino IDE, que lo bajan del site de Arduino. Este es el Arduino IDE, ¿no? Es este de acá. Para poder abrir el archivo INO, que es el archivo de código de programación. Ojo con el detalle, es muy importante bajar los drivers que ya les he explicado, y ahora vamos a configurar la tarjeta. Entonces movemos a Tools y aquí es necesario, ¿no? En Tools seleccionar la tarjeta, para mi caso el Node MCU32S. ¿Por qué? Porque van a SP32 y de aquí buscan la tarjeta Node MCU32S, ¿no? Tienen que buscarla hasta que la seleccionen. Una vez que la seleccionan, ya tienen esta tarjeta configurada acá, y luego seleccionan el puerto, en este caso el CON 13 que les he dicho, ¿no? CON 13 que está acá, ¿no? Este CON 13 es el puerto que necesitan seleccionar acá, ¿no? CON 13. Ok, entonces ustedes aquí ponen la tarjeta, desde el SP32 seleccionan el Node MCU32S y luego el puerto al cual está conectado. Ok, este es el primer código para una tarjeta para poder bloquear el Wi-Fi y el Bluetooth como un Bluetooth Hammer. Ok, aquí voy a mostrarles rápidamente, la verdad que no les voy a explicar. Ojo con el detalle, yo no soy el autor es este señor. Bueno, acá está el código. Esto está ampliamente difundido en internet, así que lo pueden bajar. Yo ya lo descargué para ustedes, así, y se lo voy a dejar. Yo no soy el autor, pero igual les voy a explicar rápidamente cómo funciona. Acá tienen las librerías. Es necesario instalar estas librerías, por defecto ya están instaladas con esta versión de Arduino IDE 2.3.7. Si quieren también las pueden descargar, no hay ningún problema. Acá inicializas los puertos de radiofrecuencia, el 20, el 22 y el 21. Y acá hay algo interesante, ¿no? Acá son los canales que ustedes van a bloquear dependiendo de qué desean bloquear. Aquí les voy a mostrar, por ejemplo, ¿no? Acá está un resumen de todo lo que hemos hecho. Y acá, ojo con el detalle, línea 14, para este primer código, acá línea 14, miren, dice, normalmente viene así, ¿no? Para atacar Bluetooth y Wi-Fi tienen que tener esto de acá, todos estos dos, ¿no? Pero acá está más corto. Pero si ustedes quieren atacar solamente Bluetooth, le ponen este código, modifican la línea 14, y le ponen este. Esta información se lo voy a dejar, o sea, aquí yo le he configurado solamente en mis pruebas para atacar solamente Bluetooth, ¿no? Lo ideal sería, si ustedes quieren atacar a ambos, adicionar esta línea, sacar esta línea y poner esta línea completa para Bluetooth y Wi-Fi acá. Ahí les estoy mostrando simplemente como cultura general. Luego de ello lo que hace es inicializa las librerías y empieza con el ataque, ¿no? Ajusta, hace setup y bloquea el Bluetooth y el Wi-Fi. La verdad que es interesante el código. Lo importante aquí es saber qué vas a bloquear y qué no vas a bloquear. Eso es por un lado. Esto lo vamos a subir para la primera prueba. ¿Y cómo lo suben? Muy sencillo, ¿no? Muy sencillo. Aquí les voy a mostrar cómo subirlo. Ya lo hemos configurado. Por ejemplo, yo quiero adicionar esto. Acá, por ejemplo, les voy a mostrar en otra pantalla. Estoy grabando en el otro lado con la otra cámara.
es necesario presionar este botón de, acá les estoy mostrando el botón de boot, este botón boot, cuando empieza aquí, cuando empezamos él a conectarse. Aquí les voy a mostrar rápidamente. Por ejemplo, yo con esto selecciono para verificar el código, ¿no? Acá verificar el código, y este es para subir. Voy a darle subir, ahí le estoy compilando, y cuando termine de compilar yo voy a presionar este botón acá. Está compilando y dice, todavía no presiono. Cuando termine de compilar y empiece a conectarse en el upgrade, ahí les voy a presionar este botón. Ahí les estoy mostrando, ya está por acabar la compilación. Miren, compilando, ahí conectando, ahí presiono el botón de boot, ahí están viendo, y cuando comienza a decir write, suelto el botón, y ahora él ya empieza a escribir, ¿no? A escribir el código en el ESP32.1. Ahí están viendo, ahí está empezando a escribir el código. Vamos a esperar a que acabe, y una vez que acabe, ahí está el 47, el 50%, una vez que acabe, yo ya puedo probar. Esta es la primera prueba que voy a hacer luego, para mostrarles cómo bloquear la señal Wi-Fi de mi computadora en mi red que tengo, mi red de 2.4 GHz. Les voy a explicar, hacer una prueba para bloquear mi propia red para que vean cómo funciona. Está en 90%, y una vez que llegue al 100%, acá, ahí llega al 100% y terminó. Y ahí ya terminó Don, Upgrade, Oladen, y ahí terminó. De esa manera ustedes suben el código, pero este es para la prueba que vamos a hacer luego. Y a mí lo que me interesa, al margen de esto, es, a decir verdad, la de las dos tarjetas, ¿no? Primero vamos a hacer la prueba con esta, ahora quiero yo probar el código para dos antenas, que es la que me interesa para la prueba final, ¿no? Primero vamos a hacer la prueba bloqueando el Wi-Fi para el código de una antena, y luego vamos a hacer la prueba en la calle, ya en un lugar, para bloquear una señal Bluetooth. Ok, ese es el código para dos antenas. La nomenclatura es la misma, ¿no? Seleccionan no de MSU32S, el puerto con 13, y de igual manera aquí inicializan las librerías. Ojo, si las librerías no las encuentran, simplemente adicionan las librerías desde acá, ¿no? Desde acá, el Library Manager, simplemente poniendo el nombre, lo adicionan. Acá seleccionan los puertos, los canales a los cuales van a empezar a trabajar de radiofrecuencia, inicializa los canales acá, y luego utiliza los dos canales, el B y el H. Acá están viendo el B y el H, acá tiene dos, B y H, y comienza a hacer el ataque, ¿no? Como están viendo ahí. La verdad que es muy sencillo utilizar, ¿ve? Incluso comienza a detener el Wi-Fi, ¿no? Y el Bluetooth, ahí están viendo, dependiendo de los canales y los puertos que él va seleccionando. La verdad que es muy interesante. Voy a subirlo en estos momentos, ¿no? Porque a mí me interesa también este segundo código, que es el que vamos a utilizar para la segunda prueba, ya con la tarjeta armada, para que ustedes vean. Cuando ya empieza a hacer connecting, yo presiono el botón de boot sobre la tarjeta para que el sistema automáticamente empiece a subir el código y escribir. Vamos a ver. Ahí presiono el botón de boot sobre la tarjeta del SP32, y cuando comienza a decir writing, suelto. Ahí, writing, suelto, ¿no? Y ahí empieza él a grabar, ¿no? Así de sencillo, así de fácil, como ven. Muy, pero muy fácil subir el código que les voy a dejar, y luego de ello ya nosotros vamos a poder hacer las pruebas. Primero bloqueando la señal Wi-Fi con un cableado que les quiero mostrar luego, y luego en la prueba final ya con la tarjeta de PCBGO y la implementación. La verdad que es interesante. Vamos a hacer otros bloqueadores después. Este es nuestro primer bloqueador para poder trabajar el Bluetooth Hammer y el Wi-Fi Hammer de cualquier señal de 2.4 GHz. Ahí está llegando el 81%. Vamos a esperar a que termine, y terminó, ¿no? Ahí debe salir esto, Done Uploading. Ahí ya terminó, y de esta manera estamos listos ya para hacer nuestras pruebas. Vayamos a las pruebas primero, bloqueando la señal de 2.4, mi señal Wi-Fi, y luego bloqueando el Bluetooth. Continuamos entonces. Si te gusta mi contenido y deseas apoyar esta labor educativa, por favor, me puedes regalar un yape
Aquí te estoy dejando mi código QR. Es tan sencillo como escanear el código QR y enviarme un yape de manera tal de que podamos seguir compartiendo conocimiento a otro nivel aquí en mi canal de YouTube. Bien, ahora sí estamos listos para nuestra primera prueba. Vamos a hacer el bloqueo de una señal Wi-Fi. Acá estoy con mi laptop, estoy grabando con una cámara acá en el pecho. Tenemos acá nuestro sistema de bloqueo con conexiones para que mostrarles que también ustedes pueden realizar las conexiones directamente. Por ejemplo, aquí yo lo puedo alimentar con 5 voltios de frente desde este punto o conectado con un cable micro SD a un power bank, como lo estoy mostrando aquí. Voy a conectarlo a un power bank, pero eso es en la prueba ya real. Ahorita quiero mostrarles en estos momentos la conexión Wi-Fi que tengo. Acá estoy conectado a mi red D-Cyber 2, ahí están viendo D-Cyber 2. Y aquí lo que voy a hacer es, voy a mostrarles la configuración de esta red, ¿no? Quiero para que ustedes vean que es una red, ojo con el detalle, solamente bloquea redes de 2.4 GHz. Mi red original es D-Cyber 2, ahí están viendo D-Cyber 2. Y aquí logran ver la red, el ancho de banda, la banda de la red del canal es 2.4 GHz. Ahí están viendo 2.4 GHz. Ok, voy a abrir mi explorador. Tengo abierto también el Facebook, ahí les estoy mostrando. Y no solamente Facebook, no solamente Facebook, sino también mi canal de YouTube que les voy a mostrar. Acá estoy con la conexión directa. Miren. Conectado a D-Cyber. Ahí estoy entrando a YouTube directamente y voy a entrar obviamente en mi canal para que ustedes puedan ver y vamos a empezar a reproducir un video de mi canal, el último video que acá está, bueno, el penúltimo a decir verdad, ¿no? Acá está. Que incluye 2 probadores en uno, ideal. Entonces vamos a bloquear esa señal, que lo fabriqué con componentes de electrónica, esta señal de esta red Wi-Fi de 2.4 GHz como están viendo ahí, ¿ok? Entonces, miren la señal, hay una señal grande aquí, ahí están viendo, todas las líneas ocupadas, ¿ok? Y acá tenemos a nuestra estrella, a nuestro módulo, voy a bajar un poco la cámara, aquí. Adquirí, aparte acá en Lima, este extensor para la placa, para la antena Wi-Fi. Es importante esto, ojo con el detalle. Lo que voy a hacer es ponerle directamente aquí, miren, al puerto de antena, ahí. Y no solamente ello, aquí la gente de Sonos, hace unos meses atrás me envió unos productos que la verdad que son muy, pero muy interesantes. Estos dongles que venían con antenas. Voy a usar la antena de este dongle, miren. Ahí lo voy a mostrar. Esto es un equipo interesante, trae una antena repetidora para Wi-Fi. Pero a mí me interesa la antena realmente. Acá trae 2 antenas, voy a traer una de ellas, esta de acá, miren, es bastante grande y tiene un alcance muy, pero muy grande. Entonces, podrían usar cualquier antena Wi-Fi. Vamos a conectarlo directamente aquí para extender el alcance y tener un alcance mucho mayor. Aquí estamos haciendo una prueba corta, ojo con el detalle, una prueba corta. Todavía no le he conectado a mi, en este caso, a mi power bank. También lo puedo conectar por los 5 voltios externos. Es más, voy a retirar este cable de 5 voltios para no usarlo. Les estoy mostrando. Acá tenemos las 2 antenas para el Bluetooth y la antena Wi-Fi acá a la izquierda para probar. Ok, ahí estamos listos. Ahí les estoy mostrando. ¿No? Voy a darle play. Ahí. Si realmente deseas conocer un poco más, quédate a ahí está. El video. Sin más que decir, ahí estamos viendo. Entonces vamos, incluso yo podría abrir otras ventanas. ¿No? Mi Gmail, ahí están viendo, y tengo conexión Wi-Fi, ok, entonces acá obviamente está en el caché y lo que voy a hacer ahora es, en este momento voy a empezar a conectar mi sistema de bloqueo a este power band de 5 voltios, vamos a ver, tengo acá en estos momentos 50% de carga, voy a conectarlo directamente, ahí, miren, ya está encendido y automáticamente ya está enviando la señal. Miren que no hay ninguna conexión acá y simplemente en estos momentos yo ya debo empezar a perder conectividad. Voy a cerrar el YouTube, voy a abrir nuevamente YouTube
y en este momento ya no voy a ver YouTube. Miren lo que se demora. Voy a abrir Facebook, voy a darle F5. Mis correos también F5. Miren, ya bloqueó la conectividad Wi-Fi de la red de 2.4 GHz. Miren, prácticamente ya lo bloqueó. Es más, si yo cierro y vuelvo a abrir, para que el caché no se reproduzca, vamos a ver qué pasa. Miren, no pasa nada, ¿no? ¿Por qué? Porque la red ya está bloqueada. Y es más, en un momento, miren, no se puede acceder al sitio porque ya lo bloqueó. Acá tampoco. Y en un momento se va a poner esto con el mundo, es decir, porque ya no tiene conectividad Wi-Fi, ¿no? Está completamente bloqueado con este Bluetooth Hammer, y no solamente es un Bluetooth Hammer, sino también es un bloqueador de señal Wi-Fi de 2.4 GHz. Ahí están viendo, prácticamente está muerto, ¿no? A pesar que hay una conexión, ya bloqueó la conexión de la red de 2.4 GHz, ahí están viendo. Y solamente el hecho de las conexiones así a la mala, con cables, que también lo pueden hacer. Esta es la primera prueba técnica, ahí están viendo. No hay nada, ¿no? No hay Facebook. Y aquí voy a entrar a YouTube nuevamente y nada, ¿no? Prácticamente ya está bloqueado, ¿no? Prácticamente está bloqueado al F5. Y miren el mundo. Aparece el mundo porque está tratando de conectar sin acceso a internet, porque ya lo bloqueó. Ahí están viendo, sin acceso a internet. Ok, ahora lo que voy a hacer es desconectar para acceder nuevamente a la red Wi-Fi de 2.4 GHz. Y ahora miren, si yo le doy F5 acá, sin haber hecho nada, está desconectado. Y ahora miren, comienza la magia y nuevamente se conectó a la red de D-Cyborg, que es la red de 2.4 GHz. Ahora abro mi explorador. Y no debería tener ningún problema. Estoy cargando mi Gmail, ahí está. Ahora cargo mi Outlook, mi correo, y finalmente cargo el Facebook, como siempre lo hago. Y no solamente ello, también voy a cargar mi YouTube sin ningún problema. Ahí están viendo. Voy a entrar a mi canal. Perfecto. Estoy viendo los videos de mi canal. Este es el penúltimo video. Es una fuente de poder nuevo, el dios tierra, el punto más negativo, tierra. Desconectado. Voy a clavarlo nuevamente. Me lo voy a volver a bajar. Se encendió. Retorno. Salgo. Cierro el explorador. Trato de volver a abrir el explorador para que cargue el internet. Y vamos a ver que definitivamente no volví a cargar nunca más ni el Gmail. ¿Sí? Parece que no tienes conexión a internet porque ya la bloqueó. Miren, acá ya la bloqueó sin acceso a internet. ¿Están viendo? Sin acceso a internet, bloqueado completamente. Esta es nuestra primera prueba. Ahora sí vayamos a la prueba final, ya con la tarjeta de PCBGoGo y la implementación para que ustedes puedan ver. Este impresionante, no solamente es un Bluetooth Hammer, sino también un Wi-Fi Hammer de 2.4 GHz. Ahí están viendo, 2.4 GHz. Si te gustó este video, pulgar arriba. Y como siempre lo hago en cada uno de mis videos, yo mismo diseñé mis propias tarjetas PCBs y las mandé a fabricar solo aquí en PCBGoGo. Como sabrás, PCBGoGo es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos. Vengo trabajando más de 5 años con ellos y la verdad que la calidad en la fabricación de las tarjetas PCBs para mis proyectos de electrónica aquí en mi canal de YouTube es de lo mejor. Para este caso, mandé a fabricar las tarjetas PCBs de color negro y exactamente después de 5 días útiles vía DHL Express directamente desde China hacia Lima, Perú, me llegó el paquete conteniendo las 5 tarjetas PCBs en color negro que voy a mostrarles en estos momentos. Aquí pueden ver que la bolsa viene empaquetada al vacío, que es otro tipo de empaque que ellos suelen utilizar, protegido. Voy a abrir la bolsa con cuidado sin dañar las tarjetas. Y ahí logran observar las tarjetas en color negro que mandé a fabricar. En este caso un color negro
brillante. Como siempre le he dicho, es el color de mi preferencia y logran observar. Y mucho va a depender, de verdad, del diseño electrónico que ustedes realicen antes de mandar a fabricar las tarjetas PCBs aquí en PCBWOW. Miren la calidad que pueden ustedes obtener si mandan a fabricar sus proyectos de electrónica aquí en PCBWOW. La verdad que es impresionante el logo que tuve que descargar de internet para ESP32 para este ESP especial, y la verdad que muy satisfecho con el trabajo que realiza PCBWOW para mis proyectos aquí en mi canal de YouTube. Así que ya sabes, date el gusto de realizar tus mejores diseños y mandar a fabricar las tarjetas PCB de tus proyectos de electrónica solo aquí en PCBWOW. Y bien, acá tenemos la tarjeta PCB completamente terminada con todos los componentes montados y soldados por la parte posterior. Me falta limpiar con alcohol isopropílico, pero la verdad que quedó bastante bien. Miren la calidad que solamente PCBWOW puede hacer para tus proyectos de electrónica. Miren el acabado, un acabado de lujo. Los módulos de radiofrecuencia, utilicé una pegatina doble acá para poderlo pegar también y luego soldar con mucho cuidado en ambos lados. Miren, acá están sus antenas. Voy a ubicar las antenas para que ustedes vean, ¿no? Esto ya te lo venden con su antena, estos módulos de radiofrecuencia. Ahí vamos con la otra antena de la izquierda. Un golazo realmente. Miren, ahí puede ser, y aquí yo lo puedo girar y ahí prácticamente impresionante. Tenemos acá los módulos de radiofrecuencia, el microcontrolador que le he puesto sobre un zócalo para utilizarlo para otros proyectos aquí en mi canal de YouTube. Tuve la desdicha de que no tenía el zócalo y he tenido que piezar dos zócalos. Bien, he tenido que coincidir los agujeros. La verdad que fue un poco tedioso, pero logré hacerlo para todos ustedes. Recuerden que este microcontrolador ESP32U es de 38 pines, 19 a cada lado. Tenemos el diodo LED indicador de energía, los dos condensadores de filtro de 220 microfaradios, 16 voltios, y el push button para activar los controles de radiofrecuencia con sus antenas. Impresionante. Miren la calidad que solamente PCBWOW puede hacer para nuestros proyectos de electrónico. La verdad que muy satisfecho con el trabajo que realiza PCBWOW para los proyectos aquí en mi canal de YouTube. El diseño de esta tarjeta lo hice sin tener en cuenta la antena que después adquirí. Esto lo adquirí después. Yo hice el diseño primero de la PCB, la mandé a fabricar y después se me ocurrió ponerle un extensor de antena, que es lo que vamos a poner por acá, ¿no? Acá el extensor de antena, ahí, y debí haberle obviamente dejado un agujero para que salga la antena Wi-Fi y poner esta antena mucho más punch. Voy a ver cómo pego esta antena, pero eso no es problema. La verdad que esto voy a tratar de ponerlo por acá, aquí, y después en la siguiente sección de video les voy a mostrar. Pero la verdad que alta calidad en la fabricación de las tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica que te puede dar obviamente PCBWOW, y los skills que tengas para poder diseñar electrónicamente las tarjetas PCB de tus proyectos. Miren el acabado final que he hecho. Utilicé alambre galvanizado, le hice una arandela, extendí los bordes, los extremos, y lo he pegado con silicona caliente. Obviamente le he triplicado el pegamento para que quede sólido, y ahí quedó perfecto, ya está puesto. Miren, y ahora vamos a poner la antena Wi-Fi para tener un gran alcance. Ahí están viendo. Miren, con un poco de ingenio esto quedó de lujo. Miren, de lujo, señores. ¿Se dan cuenta? De lujo. Ahí pueden rotar las otras antenas de Bluetooth, y la de Wi-Fi la puedo poner 90 grados, 45 o menos. Ahí están viendo.
Perfecto. Quedó bastante bien. Ok, ahora lo que me queda es utilizar mi power bank, ¿no? Voy a usar el power bank con su cable USB con un extremo micro USB. Acá lo voy a conectar y voy a poner cinta aislante aquí y pegarlo en el borde, que obviamente la parte electrónica no haga contacto con el metal. Continuamos entonces. Bien, estamos listos para nuestra segunda prueba. Ahora ya con nuestro módulo de Bluetooth y el Bluetooth Hammer y el Wi-Fi Hammer habilitado, conectado. ¿Está viendo? Conectado. Cuando presione este botón voy a bajarme la red Wi-Fi y el Bluetooth. Primero bajando la red Wi-Fi. Acá tenemos conectada la red Wi-Fi. La red de 2.4 GHz. Estoy grabando con la cámara en el pecho. Vamos a abrir en este caso el YouTube, ¿no? Como están viendo ahí. Y abrimos nuestro canal. Estoy conectado a este equipo vía Bluetooth a este parlante Bluetooth acá. Les muestro. Este Transmart es un Bluetooth de muy buena calidad. Es un audio Bluetooth una señal muy buena. Y aquí, por ejemplo, yo ya lo puedo reproducir. Sí, empecemos. Muy bien, nuevamente con ustedes, ahora sí estamos listos para empezar este interesante proyecto que nos va a poder aquí estoy reproduciendo el Bluetooth y acá vamos a bajar un poco el volumen. Ok, acá tenemos la red Wi-Fi de 2.4 GHz y ahora sí vamos a bajarnos primero el Bluetooth y la red Wi-Fi ahí. Vamos a vernos ahí. Vamos a prender aquí con el botón. Está conectado. Y lo bajamos. Y ahí se bajó. El Bluetooth se cayó. El video se sigue reproduciendo. Ojo con detalle. Acá. El video se sigue reproduciendo. La única diferencia es que el Bluetooth Hammer ya se lo trajo abajo al Bluetooth. La señal de Bluetooth. Y ahora la activo nuevamente. Que los he puesto en una placa PCB, una tarjeta electrónica. Entonces, tenemos un interruptor Nuevamente. un botón pulsador, tenemos un cristal acá a la izquierda, tenemos dos condensadores cerámicos de 22. Ahí me lo bajé. Y lo puedo mantener bajado dependiendo de la ubicación de las antenas de Bluetooth. Ahí, por ejemplo, nuevamente lo activo. Y por favor, otra resistencia de 1K. Voy a bajármelo. Y finalmente aquí. Voy a ponerlo esto por acá. Ahí. Y al bajarme la señal Bluetooth, también me voy a bajar la red Wi-Fi 2.4 GHz, le doy F5. Y ya no carga la red Wi-Fi. ¿Ve? No se puede tener acceso. Miren, si ya se trabaja abajo la señal Wi-Fi, pero automáticamente la computadora se va a conectar a una red de 5G que tengo yo acá en casa, a una de estas red, y ahí ya se conectó a la 5G1. Si le doy F5, ahora sí ya carga nuevamente mi canal de YouTube sin ningún problema, pero ya está conectado a la red, ojo, a la red 5G. Sabemos que este equipo solamente bloquea señales de 2.4 como les hablaba, ¿no? Ahorita la señal está activa, mejor dicho, la señal Wi-Fi está activa, pero el Bluetooth está bloqueado. Ahí están viendo, está el Bluetooth bloqueado. Aquí sigo yo reproduciendo. Es más, voy a reproducir otro video. Y aquí el audio no existe porque obviamente la señal de Bluetooth está bloqueada. Voy a activarlo. Miren, estoy reproduciendo el sonido de mi video, pero no se activa porque el Bluetooth está bloqueado. Y ahora desactivo. En X1 menos X2 me podría calcular la frecuencia. Voy a salir de aquí, ya lo seleccioné acá y ahora voy a ir acá y desde aquí él automáticamente me muestra. Si yo me muevo, miren, la frecuencia me la voy a bajar. Vamos a bajar el 50%, ahí, vamos a ponerlo acá. El Bluetooth nada más, obviamente. Ahí me la bajé. Ahí están viendo. El video se sigue reproduciendo, pero la señal Bluetooth no se activa y ahora me la vuelvo a activar. El semiciclo completo. ¿Qué les pareció? Tengo aproximadamente. Ahí están viendo. Ahí tengo. Estoy con la señal Wi-Fi 5G. Y de la misma frecuencia. 5G
10 kHz, ¿no? Que me está entregando 10 kHz. Ahí en el abajo, me bajo la señal Bluetooth sin ningún problema. Y no solamente ello, ¿no? Por ejemplo, voy a desactivar acá. Yo puedo reproducir una música que está dentro de la biblioteca de YouTube, ahí, ¿no? Y ahora me lo voy a bajar porque es demasiada bulla. Chao. Chao. Si yo quiero activarla, la quiero bajar, me la vuelvo a bajar. Ahí están viendo. La activo. Me la bajo. Perfecto. Voy a ir a la calle para escuchar esta misma música y me la bajo desde afuera en mi casa. Es otra nueva. Vamos bajando. Estoy afuera. Vamos a prender. Ahí me la bajé. Estoy afuera. Ahí la activo. Vamos a bajar. Vamos a ir a la calle. Depende de la señal, de la ubicación de las antenas. ¿Se fue? Regresó. Bloqueamos. Perfecto. Adiós, vecinos bullangueros. Activamos. Bloqueamos. Activamos. Ahí. Chao. Activamos. Adiós. Adiós música, adiós bulla. Activamos. Chao, vecino bullanguero. Activamos. Perfecto. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder estar semana a semana compartiendo conocimiento. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyar esto, la voz educativa, por favor no te olvides de like a este video. Recuerda, darle like a mis videos es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y podemos hacer que no tú seas la audiencia, como este humilde servidor, podamos crecer juntos. Asimismo, les indico que me pueden seguir en todas mis redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram y también en TikTok. Y si no recuerdan mis redes sociales, en la descripción de este video les estoy dejando el enlace directo para que me puedan seguir sin ningún problema. También te invito a que puedas formar parte de la membresía de mi canal, de mi gran comunidad de electrónicos, de manera tal de que puedas tener beneficios adicionales, como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes, y otros beneficios como por ejemplo los archivos Gerber para poder mandar a fabricar las tarjetas PCBs de mis proyectos donde tú desees, de preferencia obviamente aquí en PCBGO. Eso ya depende del plan al cual te suscribas a la membresía de mi canal. Y finalmente, por favor te pido que le des like a este video, no solamente yo, también que comentes y que lo compartas. Recuerda estos 3 puntos importantes: que le des like al video, que comentes y que lo compartas. De esta manera podemos hacer que el algoritmo de YouTube pueda recomendar este video y así llegar a más personas sin costo alguno. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso.